Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver cómo los indicadores no fallan. El que falla eres tú. ¿Y por qué fallas? Porque no sabes leer bien los indicadores. O porque los sabes leer hasta cierto punto y hay un refrán que dice, hay una verdad que dice, la excepción confirma la regla. Y esas excepciones son las que no aplicas a la hora de leer los indicadores. Así que vamos allá y vamos a ver casos prácticos. Mira, aquí tenemos el primer caso donde mucha gente falla y es el RSI, un indicador de fuerza. El RSI, en el canal, recuerda, tienes vídeos donde te hablo sobre el RSI. Tenemos esta banda y tenemos la parte alta 70 y la parte baja 30. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, cuando estamos por encima estamos en sobrecompra y cuando estamos por debajo estamos en sobreventa. Entonces la gente dice, pues ya está, el precio sube por encima de 70 y ya está, pues yo vendo. No, que esté por encima de 70 no quiere decir que tengas que vender. Lo que quiere decir es que se está quedando sin fuerza, está desacelerando, pero no tiene por qué caer ya. Mira, eso se puede ver aquí en este gráfico de Bitcoin, como el precio llega a 70 y no solo no acelera, sino que empieza el pepinazo final. Y da el pepinazo final. Y dice, vale, pues ya está. Y entonces, ese es nivel 1 de conocimiento. Lo que te pongo ahora con el RSI, luego lo vamos a ver con otros indicadores, pero tú lo puedes extrapolar a los indicadores que tú utilizas. Esto del RSI, por ejemplo, también sería válido para el estocástico. Entonces, tú llegas aquí al 70 y dices, pues ya está, hemos llegado al 70 y vendo. Y el precio sigue subiendo. Hombre, pues a mí me habían dicho, sí, que esté en zona de sobreventa, no quiere decir en zona de sobrecompra no significa que haya que vender. Y entonces te pones a estudiar más y dices, venga, voy a estudiar un poquitín más el RSI. Y te pones a estudiar más el RSI y entonces ves como el RSI sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y dices, ahora sí, porque ahora fíjate tú, como el RSI ya está pasadísimo, hemos marcado aquí un valor de por encima de 90, de 92, ahora sí, ahora ya sí que vendo. Y entonces coge y vendes. Y dice, hombre, ¿pero qué ha pasado? Si he vendido y el precio sigue subiendo. ¿Me han engañado? ¿Qué ha pasado que me han engañado? Pues lo que ha pasado es que tanto en este indicador como en muchos otros hay una cosa que se llama las divergencias. Ah, sí, mira, ya la veo. Y entonces ves que el precio sigue subiendo y hace hasta un nuevo máximo, mientras el RSI, aquí vemos como el RSI te dibuja esta divergencia. Y entonces aprendes esa excepción que es la divergencia. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a ver otra excepción, vámonos a temporalidades más pequeñas, vámonos a 5 minutos y vamos a ver, por ejemplo, si tú operas con velas japonesas y dices, mira, ya está, a mí me han dicho que hay un tipo de vela que es la vela martillo. ¿Y qué es la vela martillo? Pues la vela martillo, esto de aquí es una vela martillo, que tiene el cuerpo y tiene una mecha grande. Hombre, es que a mí me han dicho que la vela martillo es una vela de reversión. Y fíjate, aquí lo que hace una falsa reversión y baja. ¿Pero cómo puede ser eso? Si a mí me habían dicho que la vela martillo es una vela de reversión. Y fíjate, aquí hay otra vela martillo que no es de reversión y aquí hay otra que sí, y ya me estoy volviendo loco. Ya no sé si las velas martillo son o no son de reversión. Pues bien, te has quedado solo con el concepto de la vela martillo, pero para que las velas martillo, ahora estoy intentando buscar una que dé bien la señal. Mira, la vela martillo, para que sea realmente de reversión, pues tiene que coincidir con un soporte o con una resistencia. Si no coincide con un soporte o una resistencia o no coincide con otro indicador más, como por ejemplo aquí, fíjate, aquí el RSI te está dando
esa señal de me doy la vuelta. Y tenemos el RSI y tenemos la vela. Entonces, esto hace que efectivamente se ha cumplido. Hemos tenido las dos condiciones necesarias para que esto sucediera. Bien, vámonos ahora a otro indicador donde la excepción también confirma la regla y donde mucha gente falla. Y ese indicador es el oscilador asombroso y el ADX. Vamos a centrarnos en el ADX. El ADX, recuerda, en el canal tengo no solo un vídeo, sino muchos vídeos, un curso entero hablándote sobre el oscilador asombroso y el ADX. Y alguien dice, mira, yo lo del ADX lo tengo clarito. El ADX a mí me han dicho que cuando el oscilador asombroso pasa por debajo del punto cero, esto es para abajo. Y cuando pasamos por encima del punto cero, este oscilador, estas barras, es para arriba. Y si el ADX se da la vuelta, pues ahí vemos que tenemos impulso o retroceso. Aquí está claro. Teníamos estas barras rojas y el ADX se da la vuelta, pues ya está. Impulso bajista. Y entonces tú miras ahí en el precio y dices, anda, pues así al revés, ha sido impulso alcista. ¿Por qué? Porque este es otro de los fallos que se tiene, que te he puesto el ejemplo en el oscilador asombroso y el ADX, que es que te precipitas. Antes de que se haya dado la señal, tú ya te imaginas, como has empezado a ver estas barras rojas, tú ya te imaginas que esto va a ser un impulso bajista. Y luego coge y realmente esto se da la vuelta y se convierte en un impulso alcista y ¡ay! Y te has quedado ahí, ¡oy! Te has quedado pillado. Esto también ocurre en el chartismo clásico. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el precio está subiendo por este canal, pues alguien dice, hombre, pues si yo estoy subiendo por este canal, la estadística me dice que va a romper a la baja. Y entonces tú, cuando ves que el precio aquí, en este punto de aquí, toca aquí, dices, ya está, nos vamos para abajo. Porque la estadística me dice que rompemos a la baja. Y tú aquí te pones en corto y dices, madre mía, pues si no me habían dicho que esto iba para abajo. Y sigue subiendo. Y cuando vuelve a tocar aquí, ahora sí. Y te vuelves a poner en corto. Pero él decide seguir subiendo y se va a la baja cuando el precio decide, no cuando tú quieras ni cuando yo quiera. Está claro que este canal la mayoría de veces rompe a la baja, pero lo va a romper cuando el canal quiera, no cuando tú quieras ni cuando yo quiera. Ejemplos claros, pues de este mismo canal, sin ir a buscar otro ejemplo, con estas falsas roturas. Ahora sí, fíjate, lo ha roto al alza, pues ya está, como lo ha roto al alza, aquí está mi proyección. Pero eso es una falsa rotura que ha hecho ahí, la ha hecho aquí y la ha vuelto a hacer aquí. ¿Por qué eso no ha acabado rompiendo? Ahora te pongo otro ejemplo con Ethereum, pero para que veas que no siempre se da, siempre hay excepciones. Y este canal ha roto al alza, pero podía darse la excepción que rompe al alza. O podía darse la excepción que no rompe ni a la baja ni al alza, sino que acaba, esto a veces pasa en los triángulos. Este triángulo, por ejemplo, ¿qué está haciendo este triángulo? ¿Está rompiendo al alza, está rompiendo a la baja o quiere escapar de manera lateral? Pues a veces, excepcionalmente, ni rompen al alza ni rompen a la baja, sino que escapan lateralmente. Y eso mismo ocurre, pues fíjate, yo ahora mismo he estado operando aquí Ethereum en 5 minutos y esto mismo ocurre con estos movimientos, con el chartismo clásico. El chartismo clásico, las velas, hay 3 escenarios, que es, primero se tiene que dar, luego tiene que cerrar y luego tiene que confirmar. Y fíjate, en esos aquí que ha habido estas trampas, que si para arriba, que si para abajo, alguien puede decir, ahora sí que sí, y se ha dado la vuelta. Y cuando estábamos aquí arriba, alguien decía, ahora sí que sí, y se ha dado la vuelta. ¿Por qué?
porque no se han producido las 3 fases, que es, ¿lo hemos superado? Sí. ¿Lo hemos cerrado? Sí. ¿Y lo hemos confirmado? No. Como nos ha faltado la tercera fase, que era la confirmación, que hubiera sido que toca y hace un pullback y para arriba, o esta vela roja de aquí hubiera sido ya verde, como no hemos tenido esas 3 fases, pues no se ha producido. Pero no es que el tradear con velas no funcione, es que tú no conoces las excepciones. Al igual, porque esas excepciones están en todo, están en la vida, están en todo. En la ortografía, todas las palabras que acaban en N o en S agudas se acentúan. Quizás, de más, pero luego hay excepciones. Por ejemplo, robots acaba en S y no se acentúa. Pues esas excepciones son las que tienes que conocer, y así que más importante que saber 200 millones de indicadores es conocer pocos y conocerlos a fondo. No te quiero dar la tabarra con más indicadores para no alargar mucho el vídeo, pero por ejemplo, si tú operas las bandas de Bollinger, pues tú ya sabes que funcionan muy bien en mercados laterales, pero si estamos en tendencia alcista o tendencia bajista, no funciona. Las medias móviles, al contrario, si estamos en mercados laterales, no funciona. Si la tendencia se va a dar demasiado rápida, la señal me la va a dar demasiado tarde. Es decir, todas esas excepciones son las que has de conocer para ser un buen trader. Y eso ya sin entrar en cómo cambiar de temporalidades, cómo saber moverte entre diferentes temporalidades para tú tener unos trades válidos. Yo, por ejemplo, en este giro he entrado porque el RSI me daba entrada, pero yo viendo que el chartismo estaba aquí en este patrón, yo he seguido con la posición y a la que ha perdido esta línea en los 3.179 ya me salió, ya me ha sacado, porque ya veo que no va a seguir subiendo. Pero bueno, todo eso poco a poco, fórmate, instrúyete, usa los indicadores adecuadamente y cuando toca, no cuando no toca. Mírate, por ejemplo, el vídeo de que te hablo del estocástico, donde te digo que el estocástico te da 2 señales, una de entrada y una de salida, y como te digo que una de las 2 es muy fiable, pero la otra no. Pero bueno, eso es todo. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.